Ya, gracias por responder. Vamos a compartir pantalla, pero antes les voy a mandar los problemitas que vamos a resolver ya, así que denme un minutito. Les voy a mandar al grupo de WhatsApp. Y según esos problemas vamos a ir resolviendo y les voy a explicar algunas cositas más. Aquí está. Esta presentación ya hemos visto. Química recién yo creo que van a avanzar, ¿no, jóvenes? Tenía una guía de problemas de esto. A ver, ya, lo voy a descargar de acá mejor. Tan, 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 tan. Importantes. No, no está acá. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Este sí. Análisis dimensional. Este descargar. Ya. Entonces, este documento los voy a mandar al grupo de WhatsApp y van a chequearlo, ¿ya? También aquí lo vamos a ver. No. Descargas. Ay. Ay, ¿qué pasó? Ahora sí. Ya, ahora sí ya puedo enviar. Listo, entonces esos problemas vamos a resolver. Lo pueden revisar en el WhatsApp y aquí también los voy a compartir. Entonces acá, ahí está. Listo, ¿pueden ver, no ven la pantalla, jóvenes? Imagino que sí, ¿no? Pueden verlo. Ya, entonces les he mandado al grupo de WhatsApp lo que es esta guía de problemas. Si en caso no ven la pantalla, me pueden interrumpir, no hay problema. Ya, entonces es de factores de conversión y análisis dimensional. Lo que es en el área de química, ustedes van a ir viendo más factores de conversión. Entonces aquí hay unos problemas referente a ese tema que van a ir viendo, ¿no? De química. Entonces va a ser desde el problema 1 hasta el problema 7, o perdón, 8, donde van a poder resolver esos problemas. También tiene sus respuestas correspondientes, así que pueden practicar con respecto de esto, ¿ya? Ahora, lo que nosotros enfocarnos, como les he mencionado, es en análisis dimensional. Entonces, acá desde el 9 hasta el 15 vamos a tratar de resolver todos si nos alcanza el tiempo, pero mejor para optimizar lo que es el trabajo de esto y los que no hagamos, ustedes lo van a ir resolviendo. Vamos a ir resolviendo los impares. Sí, los impares, a ver, A sobre B, sí. No, mejor los pares. Mejor los pares haríamos. Aquí tiene potencias y aquí tiene bases igual. Mejor los pares vamos a resolver ya, jóvenes. Espérame un ratito, vamos a dejar entrar a su compañero. Ya, listo. Entonces acá, un minuto, ahí está. Eso, ahora sí. Listo. Entonces acá, recordando lo que hemos visto en la anterior clase, un poquito recordaremos. Entonces les he dado factores de conversión, longitud, masa y tiempo. Entonces ya tienen que saberlo. Algunos problemitas básicos hemos hecho con respecto de lo que vamos a aplicar más adelante. Después ahora hemos entrado también al tema de análisis dimensional y hemos dicho que las magnitudes mecánicas, tanto la longitud en dimensión se vuelve L, la masa en M mayúscula, el tiempo en T mayúscula, ¿no? Y aquí hemos visto un ejemplo sencillito para ver si la ecuación es dimensionalmente correcta. Entonces tenemos que analizar las variables de la descripción, ¿no? Entonces cada uno tiene su dimensión correspondiente. Ahora, unas notas bien importantes, hemos dicho que en análisis dimensional los exponentes no cambian en dimensión, o sea, permanecen tal como están los exponentes. Ahora, respecto de las bases, si tienen valores numéricos,
y estas se transforman en unidad, al igual que funciones trigonométricas como coseno, seno, tangente, y también las funciones logarítmicas, y también lo que es el exponente y tanto el pi, porque son valores correspondientes que tiene, ¿no ve? Entonces, estas también se transforman en unidad. Entonces, si en caso una de las variables no tiene descripción, ¿no ve? Hemos visto eso, entonces se lo considera como incógnita. Entonces acá también hemos hecho algunos ejercicios respecto de eso, ¿no? Aquí hemos visto respecto de la potencia, se considera, se sigue manteniendo, hemos verificado la dimensión de esta ecuación. Después hemos visto ya de este otro problema, cuál es la dimensión de A. Entonces ese se considera como incógnita, ¿no? Entonces hemos ido primeramente cada una de las variables conocidas, donde nos menciona que es velocidad, g es gravedad y t es tiempo, hemos analizado sus dimensiones, ¿no? Ahí está sus dimensiones. Después hemos reemplazado, caso contrario del A, que no es una incógnita, ha permanecido con otro color. Entonces, ese es nuestro objetivo de despejar. Entonces, ahí despejando, haciendo matemática, aquí como nos ha generado 2, lo volvemos unidad, porque sabemos que en dimensión todo lo que es valor numérico se vuelve 1, ¿no? También, por si acaso, el 0 se puede volver 1, ¿ya? Entonces, un caso excepcional puede ser, miren acá, se los voy a poner de esta situación, en caso de que haya sido negativo, aquí sí se los voy a poner al lado. En caso de que esta expresión que estamos viendo acá fuese negativo, como esto, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, a ver, ¿dónde está acá? Entonces, al restar dos expresiones de la misma, ¿no ve? Entonces se vuelve cero, obviamente, ¿no ve? Pero la situación de esto es que tiene que estar acompañado con respecto de su expresión semejante. Entonces va a ser 0L sobre T. Ahí está, ¿no? Listo. Y eso va a ser igual a A. Ahora la situación de acá. Como hay un 0, obviamente esto se va a volver 1, ¿ya? 1. Entonces acá se mantiene lo que es las unidades, sigue siendo L sobre T. No se pierde las unidades, jóvenes, ¿ya? Van a tener mucho cuidado eso, ¿ya? Entonces, si ustedes encuentran en algún lugar 0 en la base, entonces lo vuelven 1 en dimensión, ¿no? Listo. Después aquí hemos visto otro problemita también, ¿no? Que los he dejado y lo hemos resuelto para ustedes también. Listo. Entonces ahí ha acabado nuestro clase de la anterior. Entonces ahora vamos a resolver problemitas de la guía. Vamos a hacer los pares, como les he mencionado. Ahí tenemos que ver algunas cositas muy importantes. Ya, yo creo que todos también están con su calculadora. También me van a ayudar algunas cosas a calcular. Ya, a ver, listo, ahí está. Entonces, un poquito más lo voy a agrandar para que se vean sus pantallas. Me dan un minutito, voy a conectar la tableta que vayamos escribiendo también. Muy bien. Por el momento, ¿tienen alguna pregunta, jóvenes? Tal vez, antes de resolver este problemita, para que les vaya aclarando si es que tuviesen de la anterior clase alguna pregunta sobre este tema. Yo creo que estaba todo claro, ¿no? Con respecto de lo que hemos hecho con problemitas. Si no hacemos con problemas, obviamente se queda la incógnita, ¿no? Pero cuando hacemos ejercicios, sí ya se queda lo que es la parte teórica. Y ya. Entonces acá tenemos un problemita de análisis dimensional. ¿Y qué es lo que nos dice? Nos dice hallar las dimensiones de EC en la siguiente ecuación, dimensionalmente correcta. Entonces la ecuación ahí está puesta. La descripción que nos da es de las variables de A, que es aceleración, y tanto de B mayúscula, que es velocidad. Y ahí está también la respuesta. Vamos a ver si llegamos a la misma respuesta. A veces puede ser la misma, a veces puede variar, pero la cuestión es que sepamos cómo se tiene que resolver, ¿ya? Entonces, primeramente, vamos a, como les he mencionado en la solución, vamos a ir describiendo a las variables que nos ha mencionado su
dimensión. Entonces acá si tenemos el A, que es aceleración, entonces en dimensión esto se convierte a L sobre T al cuadrado, ¿no ve? Eso es a consecuencia de qué? Que ustedes saben que un vehículo cuando va acelerando marca kilómetro por hora al cuadrado, ¿sí o no? O algún vehículo tal vez marca metros sobre segundo al cuadrado. O si no, está en relación de la gravedad. La gravedad también tiene estas unidades porque también es aceleración gravitacional. Entonces ahí, si se dan cuenta con respecto de m, que es metro, está asociado a longitud. Entonces ahí esto va a ser L y aquí S, que es el segundo, va a ser en relación del tiempo. Pero esa potencia no me olvido, cuadrado. Entonces por eso está ahí las dimensiones de A como L sobre T al cuadrado. Ahí está. Luego, como nos menciona B, que es la velocidad, entonces obviamente acá la velocidad que hemos visto anteriormente va a ser en dimensión a L sobre T. Listo, entonces ahí está. No hay nada más que analizar con respecto de dimensiones. Ahora me voy a la ecuación y describo todas las variables. Miren, esta S que está mostrando la ecuación en sí, en su descripción, no sé qué significa. Entonces va a ser una incógnita. Luego esta B mayúscula ya me ha mencionado que es velocidad y ya sé qué dimensión tiene. Luego esta letra P mayúscula no sé qué significa en la descripción, entonces también es incógnita. Luego está A, que es aceleración, ya tenemos su dimensión. Luego está B mayúscula, que es velocidad, también tenemos su dimensión. Y este logaritmo de 2 obviamente es un valor numérico. Y también ya les he mencionado que los logaritmos tanto naturales y neperianos en dimensión se vuelven 1. Y ahora un detalle bien importante, aquí tenemos potencias de identidades trigonométricas y hay una nota que me decía que las potencias no cambian en dimensión, siguen manteniéndose. Entonces, ustedes me lo calculan lo que es el coseno de 60 grados y el coseno de 180 en sus calculadoras y me dan esos valores, por favor. A ver, a ver. Ya, un medio y menos uno. Muy bien. Entonces acá un medio y el otro menos uno. Eso vamos a reemplazar ahí en las potencias, ¿no? No es recomendable trabajar con identidades trigonométricas, ¿ya? Por si acaso en análisis dimensional. Entonces, ahora nuestra ecuación lo vamos a convertir en dimensión. Entonces decimos ecuación en dimensión, ¿no? Ahí está. Listo. Entonces acá, siguiendo nuestra ecuación, la S que estamos viendo ahí es incógnita. Ah, ya. Entonces lo voy a poner con color rojito. Dice, luego le voy a dividir entre B, que es en dimensión L sobre T. Pero antes también, bueno, describiendo ahí L sobre T, que es su dimensión de velocidad, hay una potencia de por medio. Ah, ya. Entonces esta fracción que es reemplazado, lo encierro en un paréntesis y lo elevo al cuadrado. Listo, y eso es igual a qué? A P me dice. Entonces P es una incógnita. Le dejamos con otro colorcito para ver si es incógnita. Y luego está multiplicado por A y A es aceleración. Ah, no, entonces ahí reemplazamos su dimensión. L sobre T al cuadrado. Pero hay un detalle, tiene potencia la aceleración y como esta es una fracción, entonces lo encierro en un paréntesis y lo elevo a su potencia que hemos sacado. Coseno de 60, eso es un medio. Ahí está. Luego más el b, que es velocidad, en dimensión va a ser L sobre T. Luego esto tiene su potencia, lo encerramos en un paréntesis y lo elevamos a su potencia correspondiente de coseno de 180, que es menos 1. Luego, ¿qué más dice? Multiplicado por logaritmo de 2, pero eso automáticamente se vuelve la unidad. ¿No ve? Ahí está, jóvenes. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Miren, lo primero que tienen que hacer en este caso, que ya han analizado su ecuación en dimensión, es mejor reducir al máximo, primeramente, las expresiones. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Miren, acá en el denominador, para eliminar ese paréntesis, vamos a distribuir esa potencia, tanto arriba y abajo. Y después de esta otra expresión del paréntesis, igual vamos a distribuir la potencia a cada uno.
Luego acá también vamos a distribuir la potencia, ¿no? Ahí está. Eso es a través de matemática, como ustedes saben, ¿no? Entonces, en una fracción con una potencia se distribuye a cada uno la potencia, ¿no? Tanto el numerador y denominador, ¿no? Ahí está. Entonces, reduciendo nuestra expresión acá, va a ser S dividido entre L al cuadrado sobre T elevado al cuadrado. Luego, esto es igual a ¿qué? A P, ¿no? Sigue siendo la incógnita. Luego, distribuyéndose un medio, arriba no le afecta en nada, va a estar ahí con su potencia, L elevado a un medio, pero abajo hay un detalle, esa T ya tiene su potencia. Entonces, como está viniendo otra potencia, entonces lo voy a encerrar a esa dimensión con esa potencia y ambos lo voy a elevar a la potencia que se ha distribuido. Listo, ahí está. Después me dice más, distribuyéndose menos 1 va a ser L elevado a la menos 1 sobre T elevado a la menos 1. Listo, eso es distribuyendo la potencia menos 1. Ahora seguimos reduciendo. En acá, como pueden ver, esta es la fracción principal, ¿no ve? Porque ahí está al lado la igualdad. Y al reemplazar lo que es las dimensiones, abajo nomás se ha modificado en fracción. Entonces, por consecuencia, lo de abajo se vuelve fracción secundaria. Entonces, para generar solamente una fracción, arriba debo crear una fracción. Entonces, lo voy a dividir entre la unidad y luego voy a hacer la multiplicación que ustedes saben, extremo con extremo y medio con medio para reducir a una sola fracción, ¿no ve? Y después, en este otro lado, como pueden ver, en este caso, miren acá, hay una propiedad, me dice que la base elevado a una potencia, ambos elevados a otra potencia, esto va a ser igual a la misma base, pero las potencias se van a multiplicar. Entonces, esa propiedad vamos a utilizar, ¿no ve? Eso es de la matemática que están viendo, que es el tema de expresiones algebraicas, o si no, el más conocido como potenciación o teoría de exponentes, ¿no? Entonces, hacíamos multiplicación extremo con extremo, entonces va a ir al numerador esa multiplicación y después lo que es medio con medio va a ir al denominador, ¿no? Ahí está, sobre L al cuadrado. Luego esto va a ser igual a ¿qué? Aquí solamente en el denominador tenemos que reducir esa expresión, ¿no? Entonces, P va a ser por L elevado a la 1 medio y todo esto dividido en abajo vamos a aplicar esa propiedad que les he mencionado. Entonces ahí va a ser la misma base t, pero sus exponentes se van a multiplicar, ¿no? 2 por 1 medio. Listo, y esto está sumado más L elevado a la menos 1 sobre t elevado a la menos 1, ¿no? Ahí está. Listo, después, ¿qué tenemos que hacer acá? Ese 2 multiplicado por 1 medio, de manera cruzada podemos reducir estos dos, ¿no? Entonces ahí se reduce a una sola expresión. Aquí lo voy a copiar esto, lo mismo. Aquí al ladito se ve esta situación. Ahí está. Porque tenemos harto pizarra también, ¿no? Ahí lo vamos a continuar. Entonces ahí solamente desaparece esta potencia. Va a ser uno nada más, ¿no? Ahí está. Entonces, T, nada más. Listo. Entonces, ahora, miren, jóvenes, ya hemos reducido nuestras fracciones. Ahora viene el detalle de análisis. En lo que es el problema, nos ha dicho que esta ecuación es dimensionalmente correcta, ¿no? Ahí nos ha dicho algo bien importante. Esta ecuación es dimensionalmente correcta. Entonces, al mencionarnos eso, nosotros debemos analizar lo que nos ha quedado al final. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para que sea igual el lado izquierdo con el lado derecho, toda la expresión, ¿no ve? Primeramente, lo que estoy viendo del lado derecho es que hay dos sumas de expresiones, ¿no ve? Ahí están las dos sumas de expresiones. Entonces, antes de igualar el lado izquierdo y el lado derecho, miren jóvenes, entonces estos dos lados, estos dos términos en sí, o expresiones que se están sumando, también tienen que ser iguales, sí o sí, para que se reduzcan a una sola expresión. Entonces, por consecuencia de eso, viene la homogeneidad dimensional, jóvenes. Entonces, ahí ponemos homogeneidad, geneidad dimensional, dimensional.
¿Y esto cuándo se aplica, jóvenes? Se aplica para igualar los términos que se suman o restan. Pero cuando la ecuación es dimensionalmente correcta, ¿no? Ahí está. En esos casos se utiliza la homogeneidad dimensional, jóvenes. Entonces, en este caso nos ha dicho que la ecuación es dimensionalmente correcta. Ah, ya. Entonces, como veo términos que se están sumando, y eso es a causa de qué? De que hay una incógnita, jóvenes. Por eso se aplica la homogeneidad dimensional. Entonces, esos términos que se están sumando, obviamente, tienen que igualarse. ¿No ven? Ahí está. Entonces, decimos igualando ahí. Igualando. Entonces, esos dos términos va a ser la siguiente igualación. Va a ser P por L elevado a la 1 medio, todo esto dividido entre T, igual a L elevado a la menos 1 sobre T elevado a la menos 1. Listo, ya hemos igualado. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vemos que es una ecuación, ¿no ve? Y la única incógnita ahí es la letra P. Entonces ya podemos obtener la letra P. Entonces despejamos, miren, jóvenes, despejamos. Aquí al ladito vamos a hacer. Entonces despejando P, miren, esto va a ser igual a ¿qué? En el segundo miembro no tocamos ahí, tal como está, t elevado a la menos 1. Ahora, del primer miembro, como podemos ver, hay una fracción. Entonces al otro lado pasa a multiplicar. Ya, muy bien. Entonces va a ser por t. Luego, lo que estamos viendo que está multiplicando a p es l elevado a un medio. Como multiplica, al otro lado pasa a dividir. ¿No ve? Ahí está. L un medio. Listo, ya está. Ya hemos despejado p. Ahora, ¿qué vemos acá? Tenemos términos semejantes de base igual. Entonces, sabemos que por expresiones de teoría de exponentes, cuando la base elevado a una potencia está dividida entre la misma base elevado a diferente potencia, entonces podemos unir en una misma base, pero los exponentes se van a restar, ¿no ve? Ahí está, se resta. Entonces está pasando aquí lo mismo, miren jóvenes, con respecto de lo que es la multiplicación de estas fracciones, obviamente sabemos que se multiplican los numeradores y también los denominadores. Entonces ya podemos aplicar esta propiedad, jóvenes, cambiando lo que es el orden de lo que nos está dando. ¿Ve? Entonces ahí por consecuencia aplicamos eso nada más. Entonces acá al ladito vamos a resolver, va a ser P igual. Entonces acá vamos a encerrar con un circulito lo que vamos a utilizar con propiedad. Ahí está esta. Entonces se va a volver en una sola L, pero los exponentes se van a restar. El de arriba con respecto del de abajo, ¿no? Ahí está, menos un medio. Luego se multiplica ahora aplicando también para el otro lado lo que es ese reducción de fracción. Entonces acá también. Ay, perdón, cachito, otro colorcito vamos a utilizar. Listo, verdecito. Ahí está. Estos dos. Entonces ahí reducimos la misma t y estos exponentes se van a restar. El de arriba menos el de abajo, pero como es negativo y ahí ya hay un negativo, entonces ahí lo encerramos en un paréntesis. Y listo, ya está nuestra expresión, pero necesito reducir esas potencias, obviamente, ¿no ve? Entonces aquí al ladito vamos a hacer P va a ser igual a ¿qué? A L elevado a ¿qué? Menos 1 menos un medio. Ustedes saben muy bien que eso es menos 3 medios. Listo, ya está. T elevado a la 1 menos menos 1. Obviamente los signos se van a multiplicar y se vuelve positivo. Y 1 más 1 va a ser 2. Listo, ya tenemos nuestra P, jóvenes. Ya tenemos la P. Pero mi objetivo no es hallar P, mi objetivo es hallar S, sí o no. Entonces, ahora volvemos a nuestra ecuación antes de aplicar la homogeneidad dimensional. Entonces, a este, si quieren, le llamamos alfa. Entonces, ese alfa, de alfa, decimos, vamos a reemplazar con P lo que hemos obtenido. Entonces, P eso es igual a L menos 3 medios
por t elevado al cuadrado. Ahí está. Entonces la ecuación que se va a modificar va a ser de la siguiente manera. Va a ser S por t elevado al cuadrado sobre L al cuadrado igual a P. Y ese P lo vamos a poner con color verdecito. Eso es L elevado a la menos 3 medios por t elevado al cuadrado. ¿No ve? Y luego esto está multiplicado por L elevado a lo medio y todo esto dividido entre T, tal como está la ecuación. Solo a P hemos reemplazado lo que hemos calculado. Luego dice más L elevado a la menos 1 sobre T elevado a la menos 1. Ahí está, jóvenes. Eso es alfa ya reemplazada con P. Ahora, como pueden ver, podemos aplicar algunas propiedades en este caso, ¿no? Entonces acá podemos ver que hay dos t's de manera fraccionaria, lo reducimos a un solo t y además aquí en esta situación hay dos l's que se están multiplicando, ¿no? Estas dos l's. Entonces sabemos que por propiedad, entonces en la multiplicación de bases semejantes de potencias diferentes, entonces yo lo puedo unir en una misma base y los exponentes le voy a sumar, ¿no? Ahí está. Entonces, eso tienen que ir recordándose de expresiones algebraicas o de potenciación que tienen como ecuación. Listo, entonces aplicaremos eso para obtener luego S que nos interesa, ¿no? Entonces acá S, seguimos copiando del primer miembro, va a ser ST al cuadrado sobre L al cuadrado igual, y viendo lo que hemos hecho para la fracción, entonces multiplicación de bases iguales, entonces en una misma base, y los exponentes se suman, ¿no? Ahí está, más un medio. Luego en el caso del otro, hemos visto en la fracción, se restan lo que es los exponentes, entonces el de arriba menos el de abajo, ¿no ve? Listo. Otro detallito bien importante, jóvenes, entonces es también que el denominador puede subir al numerador, pero bajo una restricción. ¿Cuál restricción? Miren, aquí los voy a poner la propiedad. Si tenemos lo que es una base con un exponente negativo, obviamente esto va a ser igual a 1 sobre a elevado a la n. Pero pasa lo contrario, cuando ustedes tienen un negativo en sí, en este caso, cuando pasa hacia abajo, entonces obviamente cambia de signo. ¿No ve? Como ustedes pueden ver. Entonces también pasa lo mismo cuando está hacia abajo. Entonces podemos ver 1 sobre a elevado a la menos n, cuando es negativo el de abajo, entonces va a subir hacia arriba con positivo, jóvenes, ¿ya? Entonces, esa propiedad también quiero que tengan en cuenta. Entonces, acá lo vamos a aplicar para este denominador. Entonces, lo que nos va a quedar es lo siguiente, va a ser L elevado a la menos 1, ese subiendo hacia arriba va a cambiar de signo y simplemente va a ser T, ¿no ve? Elevado a la 1. Reducimos nuestras expresiones, potencias, entonces ahí S por t al cuadrado sobre L cuadrado es igual a L elevado a la menos 3 medios más un medio va a ser menos 1, ¿no ve? Y luego t elevado a la 2 menos 1 va a ser 1, obviamente. Entonces se sobreentiende que está ahí. Luego más dice L elevado a la menos 1 por t. Y listo. Como pueden ver, el segundo miembro, estos términos que se estaban sumando, son semejantes. Por eso es la homogeneidad dimensional. A esto teníamos que llegar. Entonces, como hemos llegado a la homogeneidad o los términos sean iguales, entonces ya podemos sumar esos dos libremente como si fuera la variable homogénea, o perdón, la misma variable, ¿no? Entonces acá vamos a tener S por T al cuadrado sobre L cuadrado. Luego al otro lado va a ser L elevado a menos 1 por T más L elevado a menos 1 por T. Entonces va a ser dos veces la misma expresión que tiene cada uno. L elevado a menos 1 por T. Pero sabemos que no hay valores numéricos, entonces en dimensión, entonces este automáticamente se vuelve 1. Listo. Entonces me va a quedar L elevado a menos 1 por T. Entonces despejo mi S. Entonces despejando S. Esto va a ser igual a ¿qué? Va a ser L elevado a la menos 1 por T. Pero acá, como podemos ver, hay una que está dividiendo a S. Entonces, al otro lado va a pasar a multiplicar. Luego hay algo que le está multiplicando a T, perdón, a S, que es T al cuadrado. Entonces, al otro lado va a pasar a dividir. ¿No ve? Ahí está, pasa a dividir. Listo, de la misma forma aplicando propiedades, entonces acá arriba tenemos mismas L's, ¿no ve? Y después de forma fraccionaria tenemos
t's. Entonces reducimos según lo que hemos aplicado la propiedad. Entonces va a ser S igual a ¿qué? Entonces, como están multiplicándose las L's, entonces las potencias se suman. Entonces va a ser más 2. Luego, como acá se están dividiendo, entonces se van a restar. Va a ser 1 menos 2. El de arriba con el de abajo, ¿no? Listo. Reduciremos nuestras potencias. Entonces aquí va a ser igual a L elevado a la menos 1 más 2, 1, ¿no ve? Entonces sobreentiende que está ahí. Luego por T elevado a la 1 menos 2 menos 1. Listo, ya está. Este es nuestra respuesta, jóvenes. Eso es ese, el que nos estaba pidiendo. Respuesta, ¿no? Listo. Entonces, esito es nuestro problema, jóvenes. Un poquito largo, como pueden ver, pero hay que analizar. Eso es más o menos como entra el examen, jóvenes, ¿ya? De análisis. Listo. ¿Tuviesen alguna pregunta tal vez, jóvenes? ¿Está todo claro? Ya. Listo, continuaremos. Vamos a hacer el siguiente problemita. ¿Dónde está? Tenemos el problemita. Ah, creo que tenía preguntas. Un ratito. ¿Podríamos hallar S sin haber hallado P? Dice. Eso sí se puede hallar. Y te digo cómo. En sí, si bien, digamos, hemos llegado a esta parte, ¿no? Esta parte. Entonces, miren acá, si bien estos dos términos, ¿no ve? Tienen que ser homogéneos y al final hemos respondido, en sí hemos obtenido esa homogeneidad, o sea, en sí han sido iguales esos términos. Entonces, si ya sé que van a ser iguales, entonces no es necesario la P. Entonces, automáticamente, como puede ver, este término tiene P, mejor me olvido de este término y después este término es el que voy a tomar en cuenta porque tienen que ser homogéneos. Entonces, este no tiene la letra P. Entonces, mi expresión va a ser ya de la siguiente forma, al eliminar solamente ese término que es homogéneo al otro. Entonces, va a ser st al cuadrado sobre l cuadrado igual a L elevado a la menos 1 sobre T elevado a la menos 1. Entonces, si lo llevamos al otro lado a multiplicar, obviamente, y a dividir también, entonces vamos a tener L elevado a menos 1 por L al cuadrado dividido entre T al cuadrado por T elevado a la menos 1, ¿no ve? Y ahí aplicando propiedades, entonces va a ser el de arriba, van a sumarse menos 1 más 2, el de abajo también se van a sumar, va a ser t elevado a la 2 menos 1, y acá vamos a tener l elevado a la 1, obviamente, menos 1 más 2, 1, y después por t elevado a la 2 menos 1, perdón, abajo, ¿no? Abajo va a ser t elevado a la, perdón, a la 1. Entonces, para que suba hacia arriba, obviamente va a tener que ir a
cambiar de signo y va a ser t elevado a la menos 1. Y es lo mismo, ¿sí o no? L por t elevado a la menos 1. Entonces ahí es la única forma para que no tengan que calcular P, porque ya saben que van a ser homogéneos esos dos términos. Entonces ese que tiene P lo elimino y me quedo con el otro mejor. Entonces ahí ya oprimo el P y ya tengo para despejar mi incógnita S. ¿Está bien? ¿Está claro, Fabricio? Es otra opción, ¿no? Como ustedes pueden ver. Muy bien. Listo. Entonces, está claro muy claro lo que es homogeneidad en dimensión. Entonces, es el caso nada más puede pasar. Ahí está. Esto vamos a eliminar, ¿ya? Para que no haga espacio. Escrito rápido. Ya. Tan, 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 tan. Esto nada que ver. Tan, tan, tan. Listo, muy bien. Entonces ahí está nuestro problemita. Ahora vamos a otro tipo de problema. Está el 12. Eso sí, un poquito vamos a tardar. Tan, 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 tan. Como les digo, nos puede salir las mismas respuestas o si no diferente, pero la cuestión es aplicar lo que hemos aprendido. Entonces nos dice, en la siguiente ecuación, x igual a raíz cuadrada de 2 de b h elevado a la x por g elevado a la y, nos da una descripción de las variables. X nos dice distancia, h es altura, g es gravedad y b es velocidad. En base a un análisis de unidades en sí, en dimensión de lo que nos menciona, determinar los exponentes x y y luego reescribir la ecuación final. Pero primeramente vamos a hallar x y luego se puede reescribir cuando hayamos hallado esas variables. Entonces lo reemplazamos y listo, y ya está descrito. Entonces, primeramente, como les he mencionado, vamos a hallar las dimensiones de las variables que nos ha mencionado. Entonces, primero en la solución obtenemos nuestras dimensiones. Entonces, x como es distancia, obviamente eso se mide en longitud, entonces en dimensión va a ser L. Luego h como es altura y se mide también en longitud, entonces obviamente su dimensión va a ser L. Luego también, como estamos viendo la letra G, que es gravedad, obviamente en la anterior clase ya hemos visto, sus dimensiones es L sobre T al cuadrado. Luego, como estamos viendo la velocidad, obviamente ya hemos visto, y eso en dimensión es L sobre T, ¿no? Ahí está, listo. Entonces, eso es nuestras dimensiones, jóvenes. Ahora, en base de un análisis dimensional, entonces X y Y es mi objetivo, hallar sus valores. Entonces, primeramente vamos a convertir la ecuación en dimensión. Entonces decimos, ecuación en dimensión, ¿no? Listo, entonces transformamos cada variable. Entonces aquí X ya nos ha dicho que es longitud. Ah, ya. Entonces su dimensión es L. Y esto es igual a que la raíz cuadrada de 2, eso es un valor, entonces obviamente va a ser 1 en dimensión. Luego multiplicado por b, que es b, es velocidad, entonces va a ser en dimensión L sobre t. Luego multiplicado por h, eso es altura, entonces nos ha dicho dimensión L, pero está elevado a una potencia que es x. Ah, ya, obviamente esa x se queda como potencia. Luego multiplicado por g, ese g ya tiene lo que es su dimensión, y eso es L sobre t elevado al cuadrado. Pero hay un detalle, tiene una potencia que es y. Ah, ya, entonces lo encierro en un paréntesis esa fracción y le pongo su potencia que tiene ahí, y. Listo, reduciremos nuestras expresiones. Primeramente, siempre ese paso. Entonces, del primer lado no podemos hacer nada. Entonces, ahí ponemos L nada más. Luego, este es igual a qué. Pueden ver acá que estas dos expresiones se están multiplicando. Entonces, los puedo unir en una misma base. Y este otro lado puedo distribuir lo que es la potencia. Entonces, haremos eso. Entonces, uniendo en una misma base va a ser L y los exponentes se van a sumar. Entonces, va a ser 1 más X, ¿no? Y todo esto dividido entre T. Luego, distribuyendo la variable Y, entonces vamos a tener L elevado a la Y. Todo esto dividido entre T elevado al cuadrado. Todo esto dividido a la Y, ya que tiene una potencia. Por eso se le encierra el paréntesis, porque hay alguien que está viniendo a acompañar.
Entonces de ahí ya tenemos esta expresión, jóvenes. Entonces acá abajo puedo ver que estas dos potencias, como la base y la potencia, ambos están elevados a otra potencia, entonces se pueden multiplicar los exponentes, ¿no? No me olvido eso por si acaso. Entonces acá vamos a tener lo siguiente, acá al ladito voy a hacer ya. Entonces L va a ser igual, sumando también aquí arriba, L tenemos. Entonces va a ser L elevado a la suma de exponentes. Entonces va a ser 1 más X más Y. Listo. Y abajo vamos a tener lo siguiente. Va a ser T multiplicado por T y esto elevado a la ¿qué? Multiplicación de exponentes. 2 por Y. Listo. Abajo podemos ver que hay multiplicación de T's. Entonces, uniendo en una misma base, vamos a tener la siguiente expresión. Entonces, todo esto, perdón, aquí nada que ver. Este dividido entre T, ¿no? Y va a estar elevado a la potencia de suma, ¿no? Entonces va a ser 1 más 2 veces y. ¿Listo? Ahí está, jóvenes. Como pueden ver, a esto se ha reducido nuestra expresión, ¿no ve? Pero no he hallado X, no he hallado Y. Ya, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Bien, lo que es nuestra ecuación no nos ha mencionado de que es dimensionalmente correcta. La situación, jóvenes, con respecto de algunos ejercicios, que cuando no les dice que es dimensionalmente correcta y les pide hallar una incógnita, entonces obviamente ustedes asumen como si fuera dimensionalmente correcta, ¿ya? Por si acaso. Entonces, acá, como no nos ha mencionado, entonces tenemos que proceder a suponer que es dimensionalmente correcta, porque nos está pidiendo variables allá, ¿no ve? O incógnitas allá. Entonces, decimos cómo es dimensionalmente correcta, suponiendo, ¿no? Entonces, por potenciación, por potencia en sí, perdón, colorcito vamos a cambiar. Por potencia, entonces, de cada base, vamos a decir de cada base igual, se igualan las potencias del lado izquierdo y lado derecho. Del lado izquierdo y derecho, ¿no? Listo, jóvenes. Entonces, en esta situación de lo que está pasando en sí, como tenemos potencias incógnitas en esa situación, entonces ya tenemos que proceder a igualar potencias. Pero ¿cómo lo igualamos? A partir de las bases semejantes que tenemos tanto el lado izquierdo y tanto el lado derecho, ¿no ve? Ahora sí surge una incógnita en esta situación. Miren, del lado izquierdo tenemos L y del lado derecho también tenemos L. Ya, entonces esas potencias que tiene, obviamente lo voy a igualar. Pero hay un problema, es el T. En el primer miembro no hay T. Entonces, por consecuencia, ustedes pueden crear un T. Entonces lo divido sobre el mismo T, pero para no afectar este que estamos aumentando, obviamente le elevan a cero, cero. Entonces sabemos que por propiedades cualquier base, ¿no ve? Elevado a la cero, obviamente eso es 1, ¿no ve? Y cualquier expresión dividido entre 1, obviamente es la misma expresión. Entonces lo que hemos aumentado no le afecta en nada en sí, ¿no ve? Solamente es para igualar los exponentes de la misma perdón, de la misma análisis dimensional que es el tiempo, t, ¿no ve? Ahí está. Entonces haremos eso ahora. Entonces acá decimos para la base L. Entonces acá las potencias igualamos. Entonces va a ser 1 igual a 1 más X más Y. Luego igualamos también las bases y potencias de T. Entonces para T. Entonces acá T en el primer miembro tiene potencia 0 y en el segundo miembro tiene 1 más 2 veces Y. Y como pueden ver,
el de abajo que hemos igualado es más fácil de resolver que el de arriba porque tiene una sola incógnita. Entonces acá y automáticamente, como pueden ver, este que suma va a restar al otro lado y lo que multiplica pasa a dividir. Entonces vamos a tener y igual a menos un medio, ¿no ve? Como pueden ver. Entonces ya tenemos y, pero esta otra anterior ecuación le vamos a poner un nombre. Entonces alfa le vamos a poner. Entonces ya y le puedo reemplazar en alfa. Entonces de alfa va 1 igual, perdón, vamos a poner la descripción aquí. De alfa, un ratito, decimos, de alfa, vamos a reemplazar con y igual a menos un medio. Listo. ¿Qué vamos a tener de alfa? Va a ser 1 más, perdón, igual, acá, ¿no? Igual. Más x y luego más y, pero y, cuando hay un positivo, obviamente tenemos que encerrar en un paréntesis. Listo. Reduzcamos y obtendremos nuestra variable x. Entonces, multiplicando, o perdón, sí, multiplicando lo que son los signos, más por menos, obviamente su signo principal va a ser menos, ¿no? Entonces, menos un medio. Ahora, llevaremos todos los números al otro miembro cambiando de signo, porque hay uno que está sumando y el otro restando. Y lo único que quiero quedar es la variable, entonces x. Va a ser igual a 1, ese 1 que estaba sumando va a ir al otro lado a restar y este que está restando va a ir a sumar más un medio. Listo, y aquí saben que 1 menos 1 se hace 0 y lo único que nos queda de x, aquí al ladito vamos a hacer x es igual a un medio, jóvenes. Listo, y con eso ya hemos terminado el problema. Hemos hallado x y hemos hallado y. ¿No ve? ¿Tuviesen alguna pregunta, jóvenes, tal vez? No. Ya, no hay preguntas. Continuaremos resolviendo los problemitas. Entonces, acá del 12 de los pares que estamos resolviendo, nos faltaría el 14, ¿no? Listo. Igual de la misma forma tiene su análisis, ¿no? Entonces vamos a resolver ese problemita. Ya, entonces acá entramos a un bloc de notas. Y lo vamos a agrandar para que vean también. Sí, más o menos está ese tamaño. Y ya. Entonces en este problemita nos dice hallar la ecuación dimensional, en sí las dimensiones de la variable p. Si la ecuación es dimensionalmente correcta. Ah, ya, en este caso sí nos menciona que es dimensionalmente correcta, ¿no? Entonces nos da la ecuación y nos da en la descripción que m es igual a masa y c es velocidad de la luz. Entonces ahí está su respuesta. Puede ser lo mismo o tal vez puede ser que cambie, ¿no? Entonces, primeramente, como les he mencionado, ¿no? Entonces,
de la descripción hallamos sus dimensiones de las variables. Entonces, primeramente ponemos solución, ¿no? Listo. Entonces, de la variable m, su dimensión, como es masa, va a ser el m mayúscula. Luego, la letra c, como nos dice velocidad de la luz, obviamente, por más que nos diga de otra cosa, cuando ya nos menciona velocidad de cualquier cosa, entonces ya debemos saber qué dimensión a utilizar, porque puede ser velocidad de caballo, de velocidad de un perrito, de una persona, ¿no ve? Puede ser de un auto, ¿no ve? Entonces, cualquiera que esté relacionado con velocidad, ya tienes que saber su dimensión, ¿ya? Entonces ahí, velocidad de la luz, obviamente ya sabemos sus dimensiones, va a ser L sobre T. Listo, nada más eso. Ahora tenemos que interpretar nuestra ecuación. Esta letra P no conozco. Esta letra M sí me da lo que es la dimensión. Esta letra R, como pueden ver, es incógnita, no nos da, no sabemos. Y este 1 obviamente se va a volver 1 y no cambia, ¿no ve? Luego está ahí en un paréntesis R, pero esa R no conocemos, incógnita. Luego hay una C, obviamente esa C nos dice L sobre T, ¿no ve? Entonces tenemos esas sus dimensiones. Y esta potencia no cambia, entonces ahí permanece, ¿no? Entonces ya sabemos que hay incógnitas, ¿no ve? Entonces cambiamos nuestra ecuación en dimensión. Entonces, ecuación en dimensión. Listo. Entonces la letra P, ahí está, le vamos a dejar como incógnita, va a ser P. Y esto va a ser igual a ¿qué? Miren, la masa, que es en dimensión M mayúscula, y luego multiplicado por R. R no conocemos, entonces dejamos como incógnita. Luego dice dividido, ahí está, dividido entre la raíz cuadrada de 1 menos, ahí dentro de ese paréntesis, tendríamos que tener las dimensiones. Va a ser R, lo dejamos como incógnita. Luego esto está dividido entre C, que es en dimensión L sobre T, ¿no? Ahí está. Y todo esto obviamente está elevado a una potencia, como podemos ver. Ahí está. Listo, hasta ahí. Esto un poquito más lo vamos a aumentar. Listo. Y esto elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está. Ahí tenemos que extender nuestro radical y nuestra fracción. Listo. Ahí está. Al cuadrado. Ahora, tenemos que reducir, ¿no ve? Como les he mencionado. Entonces, si acá, en este caso, como lo hemos visto anteriormente, aquí tendría que igualar estos dos, obviamente este lo tendría que obviar, como hemos visto hace rato, ¿no ve? Por homogeneidad dimensional. Pero hay un detalle, aquí arriba no conozco R, ¿no ve? Entonces ya no puedo suprimir esto, no puedo suprimir porque no hay nada que le esté sumando o restando. Entonces sí o sí debo calcular R. Entonces ahí viene la complicación de este problemita, ¿no ve? Entonces tengo que considerar, sigue a este término, ¿no? Listo. Entonces vamos a reducir primeramente. Entonces va a ser P igual a M por R y todo esto dividido, como pueden ver, en raíz cuadrada de 1 menos distribuyendo ese cuadrado, pero antes, dentro de la raíz, tenemos que hacer una sola fracción. Entonces, hacemos extremo con extremo y medio con medio. Pero ¿quién es la principal? La R, y el de abajo va a ser su fracción, su denominador. Entonces, el de arriba no tiene fracción, entonces le creamos una fracción. Ahí 1 le ponemos. Listo, y eso hacemos extremo con extremo y medio con medio. Como pueden ver, ¿y qué es lo que nos queda? Extremo con extremo va a ser R al numerador multiplicado por y después dividido entre medio con medio. Entonces va a ser L, ¿no? Ahí está. Y todo esto, como ven, está elevado al cuadrado. Listo, ¿qué hacemos? Ese cuadrado para eliminar, distribuimos a cada uno. Entonces, tanto al numerador, a sus expresiones, y tanto al denominador. Entonces, ¿qué vamos a tener? Esto lo vamos a hacer aquí arribita, jóvenes. Entonces va a ser P igual a M, ahí está, por R, todo esto dividido entre la raíz cuadrada
de 1 menos, distribuyendo ahí ya sin paréntesis, va a ser en fracción nada más, r elevado al cuadrado, luego t elevado al cuadrado y acá abajo l elevado al cuadrado, ¿no? Ahí está. Entonces ahora podemos aplicar el principio, o perdón, sí, el homogeneidad que hemos visto hace rato, homogeneidad, aquí estábamos viendo dimensional, ¿no? Entonces, eso va a ser a causa de qué? Que estos dos términos que se están restando, obviamente tienen que tener la misma dimensión para que salga del radical. Entonces, ahí tenemos que aplicar eso. Homogeneidad dimensional. Homogeneidad dimensional. Listo. Entonces, estos dos vamos a igualar. Entonces, ahí va a ser 1 igual a r al cuadrado por t elevado al cuadrado dividido entre l cuadrado. Entonces, podemos despejar r porque es una incógnita, ¿no ve? Entonces, aquí, perdón, un rojito tal como estaba, nuestro incógnita. Ahí está. Listo. Entonces, despejando r, primeramente lo que multiplica al otro lado pasa a dividir y lo que multiplica pasa, o perdón, lo que divide pasa a multiplicar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Entonces, acá va a ser r elevado al cuadrado en ese miembro igual el L cuadrado como está dividiendo al otro lado pasa a multiplicar y lo que está multiplicando que esté al cuadrado pasa a dividir, ¿no? Ahí está. Ahora, necesito eliminar ese cuadrado, obviamente, ¿no ve? Entonces, a ambos lados lo voy a sacar la raíz cuadrada. Entonces, acá, al ladito vamos a hacer, va a ser r al cuadrado en raíz cuadrada y al otro lado también en raíz cuadrada de l cuadrado sobre t elevado al cuadrado. Ahí está, jóvenes. Entonces, en consecuencia, para el primero del primer miembro, entonces ese cuadrado con esa raíz, chao. Pero, ¿qué pasa con el otro lado, que es una fracción? Todo lo que es cuadrado de multiplicación y división, jóvenes, sale de la raíz, ya que el radical como potencia es un cuadrado también. Pero si hubiese, jóvenes, en sí dentro, digamos, l al cuadrado más t al cuadrado dividido entre t al cuadrado, entonces el numerador no sale del radical. ¿Por qué? Porque hay dos términos que se están sumando. Y esa es una restricción, jóvenes. Cuando hay una suma de varios términos o resta, en sí no pueden salir del radical, a menos que se reduzcan a un solo término. ¿No ve? Entonces, esa es la situación con respecto de estas expresiones. Mantener mucho en cuenta. Entonces, ahí, como este L es L cuadrado y este T es cuadrado, entonces salen de la raíz. Entonces, en consecuencia, vamos a tener R igual a L sobre T. Listo, ya está nuestra R. Pero mi objetivo no es hallar R, ¿no ve? Mi objetivo es hallar P, como estaba pidiendo el problema. Entonces, volvemos a nuestra ecuación para reemplazar esa R, ¿no ve? Entonces aquí, digamos, alfa le llamamos a nuestra ecuación antes de aplicar homogeneidad dimensional y decimos de alfa. Entonces, vamos a aplicar con R igual a L sobre T. Eso vamos a reemplazar. Entonces acá, miren, va a ser P igual a M por L sobre T. Sobre esto dividido entre 1 menos r, que es L sobre T, y todo esto elevado al cuadrado, como estamos viendo, y multiplicado por T elevado al cuadrado. Luego, todo esto dividido entre L elevado al cuadrado, ¿no ve? Ahí está. Listo, muy bien. Ahí está, hasta aquí. Entonces, esa es nuestra ecuación. P igual, y acá esto vamos a un poquito ponerlo mejor. L sobre T elevado al cuadrado. Listo. Entonces ahí, si ustedes se dan cuenta, jóvenes, en sí, de esta expresión, estito, reducimos y se va a volver 1 automáticamente. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a verlo 1? Les voy a hacer aquí al ladito. Por ahí nos están ubicando. Entonces va a ser L sobre T elevado al cuadrado por T elevado al cuadrado. Todo esto dividido entre L cuadrado.
¿Qué podemos hacer aquí? Primeramente, distribuir ese cuadrado a esa fracción. Ya, muy bien. Entonces va a ser L cuadrado sobre t elevado al cuadrado. Y eso va a estar multiplicado por t al cuadrado. Todo esto dividido entre l cuadrado. Luego, ¿qué podemos hacer? Arriba podemos generar una sola fracción. O si no, simplemente miren, como este está multiplicando un t al cuadrado y este está dividiendo un t al cuadrado, aquí de manera cruzada podemos simplificar. ¿Y qué es lo que nos queda? Va a ser arriba l cuadrado y abajo l al cuadrado. Entonces ahí podemos simplificar de manera cruzada, lo cual nos queda la unidad. ¿Lo ven? Ahí está. Y reemplazamos eso en nuestra ecuación. Cita A va a ser P igual a M por L arriba y dividido entre T. Todo esto dividido, miren, entre la raíz cuadrada de 1 menos 1 que nos ha quedado de lo que hemos reducido. Y 1 menos 1 va a ser 0. Y la raíz cuadrada de 0 es 0. Entonces vamos a tener, miren, lo siguiente. Va a ser P igual a M por L sobre T. Todo esto dividido entre 0. Entonces, acá como tenemos 0, sabemos que en dimensión esto se vuelve 1. ¿No ve? Entonces, no existe 0 por si acaso, jóvenes. Entonces, se vuelve 1 ese valor. Entonces, en consecuencia, va a ser P igual a M por L sobre T. Nada más. Ahí está, jóvenes. Esta es nuestra respuesta, como pueden ver. ¿Tuviesen alguna pregunta tal vez? ¿Está todo claro, jóvenes? Ya. Listo, no hay preguntas, jóvenes. Continuaremos. Entonces acá sería nuestros problemitas de nuestro temita. Ya hemos terminado. Entonces, los que no hemos resuelto en sí, en 10, perdón, el 9, el 11, el 13 y el 15 se los dejo para ustedes. Solamente que tienen que analizar con respecto de lo que hemos visto. Pero hay un detallito de algunos de estos problemas. Si bien acá pueden ver que hay tangente de tita, obviamente sabemos que el tangente es una función trigonométrica. Entonces sabemos que en funciones trigonométricas se vuelven unidad. Entonces automáticamente se vuelve unidad. Y acá en seno de tita obviamente se va a volver unidad. Y esa potencia que es 2 obviamente va a permanecer, pero 1 al cuadrado saben que es 1. Así que no cambien nada también, ¿no? Después, en otro caso, también aquí hay seno de tita. Obviamente se vuelve unidad, como ustedes saben. Entonces, también de esa forma tienen que analizar, como ustedes pueden ver. Nada difícil, ¿no? En esa situación. Listo, jóvenes. ¿Alguna pregunta de este temita? Luego, ahora vamos a ir viendo otro temita, pero me da un minuto. Voy a poner nuestra diapositiva. Ahora sí, ¿dónde está? No, 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 no. Aquí es historia.
pues dinámica de esta vectorcitos. Ah, aquí está. Vectores. Ya. Esto me dan, ahorita los voy a compartir. Muy bien. Entonces, esto. Ya. Les comparto. Vamos a ver algo nada más. No vamos a tener mucho tiempo. Todos estamos cansados. Vamos a pasar solamente hasta las 10, ¿no? Aunque tal vez podríamos extendernos, pero entiendo también que algunos trabajan y demás. Ya, entonces, de eso no se preocupen. Listo, entonces nuestro temita siguiente sería vectores. Vectores, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante porque todos los cuerpos jóvenes se mueven en una dirección, tienen un sentido obviamente y tienen un tamaño, pero respecto de lo que es en su movimiento, también influyen lo que es la cantidad de movimiento y nosotros tenemos que expresarlo mediante vectores, ¿no? Entonces, eso es muy importante en la situación de un objeto en movimiento, ¿no? Y hasta puede ser estático, ¿no? Listo, entonces vectores. Simplemente, jóvenes, un vector se define por la unión de dos puntos mediante una flecha, nada más. Ahora, ¿cómo lo nombramos a un vectorcito? ¿Cómo se nombra? Entonces pueden elegir lo que es, lo que es el alfabeto, la letra A hasta la letra Z, pero la situación es que tiene que ser letras mayúsculas, mayúsculas. Y para que se denote como vector de esa letra, obviamente tiene que tener una flechita encima. Tiene que tener una flechita encima. Entonces, como pueden ver, acá tenemos esa situación. Ay, perdón. Creo que acá no se puede editar. Tenemos ese A, ¿no? Entonces ahí ese A con esa flechita encima me está diciendo que esta flechita grande en sí es el vector A, ¿no? Es lo que me dice. Ahora, viendo las representaciones y elementos de un vector. Entonces, ¿qué elementos tiene que tener un vector? Entonces, son tres que posee. Primeramente, el módulo, que es la longitud o tamaño del segmento. Luego, la dirección es el ángulo que forma el vector hacia una recta u vector referencial. Y luego, el sentido. El sentido del vector es la punta de la flecha, ¿no? Entonces, como pueden ver acá en el gráfico, tenemos lo que es el tamaño, o más denominado como el módulo del vector. Entonces, una flechita siempre va a tener su tamaño, ¿no ve? Entonces, esa flechita se lo denomina con respecto de su módulo para tener su longitud, ¿no? Luego, esta punta de la flechita nos define el sentido, a dónde se dirige el vectorcito. Entonces, puede ser de manera inclinada hacia la derecha, puede ser hacia abajo, puede ser hacia la izquierda de manera horizontal, o puede ser inclinada hacia la izquierda y así sucesivamente, ¿no? Ustedes saben. Luego, la dirección. Siempre es importante empezar desde un eje referencial o un vector, que sea un vector B, vector C, puede ser un vector secundario en sí. La cuestión es que ese ángulo o dirección denominado tiene que partir de ese vector de referencia hasta donde se encuentra nuestro vector. Ya eso es muy importante, porque a veces en la situación de los problemas vamos a ir analizando esto más que todo lo que es la dirección. Así que tiene que estar muy claro esa situación, ¿ya? Listo. Después tenemos las formas del vector y ecuaciones. Ustedes saben muy bien que los vectorcitos, si bien es la unión de dos puntitos, los puntos en el espacio podemos analizar en bidireccional y en tridimensional. Pero ustedes en colegio mayormente han de ver lo que es la bidireccional, que es el plano cartesiano. Y el punto, como ustedes escribían al punto, era a partir de sus coordenadas, ¿no ve? Entonces, esas coordenadas que estamos viendo en el plano, entonces, obviamente, dos puntos van a tener sus respectivas coordenadas y al unirlos con una flecha, obviamente esa flechita va a tener coordenadas también. Entonces, ahí viene la situación de este análisis. Pero la situación es
de dos casos diferentes. Entonces, uno cuando es de bidireccional y el otro es cuando es tridimensional. Entonces, para bidireccional, el primero que vamos a analizar es para tridimensional. Entonces, ¿qué quiere decir tridimensional? Tres ejes. Si es, entonces, el vector va a tener tres coordenadas. ¿Eh? Entonces, tenemos la primera forma de representar acá. Tenemos al vector cual dice a X, Y y Z. Listo, ya tenemos las tres coordenadas. Luego, hay una forma de representar un vector mediante vectores unitarios. ¿No ve? Entonces, no solamente el vector puede estar representado por coordenadas, también se puede representar como vectores unitarios. Pero, ¿cuál es el detalle? Miren, jóvenes, estos vectores unitarios que son I, J y K. Pero, ¿qué son los vectores unitarios, jóvenes? Son vectorcitos pequeñitos de cada eje. Entonces, de cada eje, si bien conocemos el eje X, el eje Y y el eje Z, del eje X, su vector unitario es el Y, que estamos viendo ahí. Luego, Y, su vector unitario es el J. Luego, el vector unitario del eje Z es el K. Entonces, esto que está en coordenadas, la representación, debemos convertir a vectores unitarios. Entonces, la primera coordenada lo multiplicamos por el vector unitario del eje X, que es Y. Luego sumamos por la segunda coordenada y multiplicada por el vector unitario del eje Y, que es J. Luego le sumamos con la tercera coordenada, que es Z, y multiplicamos por el eje siguiente, que es de Z, su vector unitario K. Ahí está. Entonces, son dos formas de representar, por vectores unitarios y tanto por coordenadas. Pero, ¿cuál vamos a utilizar mayormente? Es por coordenadas. Entonces, en los problemas, mayormente saben darle con vectores unitarios. Entonces, al no poder transformar, se complican las situaciones a veces ahí. ¿Ya? Cuando trabajas con vectores unitarios, hay otra matemática por detrás, ¿no? Entonces, eso también es un pequeño problema con respecto de lo que no se avanza. Entonces, solamente coordenadas vamos a analizar, ¿ya? Listo, después vamos a ver la ecuación del módulo de un vector. Ahora, un módulo de un vector, jóvenes, el vector que se ha denotado como el vector A, para sacar su módulo de ese vector, tiene dos formas de representar. Una que están viendo acá, esa así en la flechita, y el otro con una doble barrita. Entonces, son las dos formas de representar. Cualquiera de las dos pueden utilizar, pero me está diciendo que eso es efectivamente el módulo del vector que yo quiero. Ahora, por ecuación de ese módulo del vector va a ser, dice, igual a la raíz cuadrada de la suma de sus coordenadas del vector elevados al cuadrado cada una. Listo, ya está acá esa expresión. Entonces, otra situación, cuando nosotros tenemos para dos direcciones, o sea, para lo que es el plano cartesiano o como se denomina bidireccional. Entonces, tenemos al vector con dos coordenadas, tanto en el eje X y tanto en el eje Y. ¿Y podemos representar de otra forma? Sí, se puede representar mediante vectores unitarios. Entonces, también como lo hemos hecho hace rato, el primera coordenada acompañado con el vector unitario del eje X, que es Y. Luego más la segunda coordenada, que es Y, multiplicado por su vector unitario del eje Y, que es J. ¿Listo? Y ya está ahí. Ahora, ¿cómo calculamos el módulo de ese vector? Igual de la misma forma que el anterior. Podemos representar de dos formas. Una sin la flechita y la otra con doble barrita. ¿No ve? Como están viendo ahí. Pero eso va a ser por ecuación a qué? Va a ser igual a la raíz cuadrada de la primera coordenada del vector elevado al cuadrado más la segunda coordenada del vector, que es y elevado al cuadrado. Listo. Ahí queda lo que es la ecuación del módulo de ese vector en dos direcciones. Ahora, en dos direcciones, jóvenes, no simplemente es calcular módulos, ya que el vector tiene sus coordenadas correspondientes. También podemos hallar las direcciones con respecto de los ejes que estamos analizando, ya sea el eje X o también el eje Y. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Miren, jóvenes, primera ecuación de la dirección con respecto del eje X. Entonces va a ser la tangente de su ángulo, de lo que es del eje X hacia el vector, en este caso tita le estamos llamando, igual a que por ecuación va a ser igual a la segunda coordenada del vector, que es y, dividido entre la primera coordenada del vector, que es x.
Luego, si quisiéramos hacia el otro eje, que es el eje Y, obviamente podemos aplicar esto otro que está aquí abajo, ecuación de la dirección con respecto hacia el eje Y. Entonces, del eje Y hacia el vector le vamos a denominar el alfa. Entonces, ecuación tangente de ese ángulo alfa va a ser igual a la primera coordenada del vector dividido entre la segunda coordenada del vector. ¿Listo? Y ya está con eso. ¿Ya? Entonces, esas es las ecuaciones, jóvenes, como ustedes pueden ver, tanto para tridimensional y bidireccional. Entonces, ahí ya tenemos formas de representar un vector mediante coordenadas y vectores unitarios. Y ya sabemos cómo calcular sus módulos. Y también para bidireccional sabemos que ya se puede calcular las direcciones con respecto de cada eje, jóvenes. ¿Tuviesen alguna pregunta con respecto de esto? ¿Está todo claro? Ya. Debido al factor tiempo, como ustedes pueden ver, nos queda poco tiempo, no vamos a poder resolver problemitas. Pero sí, en la siguiente clase les voy a volver a recalcar esto y vamos a hacer problemitas también de esta parte. Esto es muy importante porque a partir de esto ya tenemos que ir viendo los aspectos de los vectores, cómo trabajan entre varios vectores, suma de vectores, esta de vectores, vamos a ver multiplicación de vectores. La multiplicación no simplemente es como nosotros la conocemos, ¿no? Y se subdivide en dos partes, tanto el escalar, multiplicación escalar de dos vectores y la multiplicación vectorial de dos vectores. Entonces, eso vamos a ver más adelante, ¿no? Y después hay que ver también la descomposición. Eso es muy importante porque si bien en la descomposición no están entendiendo, peor vamos a entrar en la parte de dinámica. La dinámica es pura descomposición de vectores. Entonces, si bien lo aprendemos esa parte, entonces no nos vamos a perder en dinámica, ¿ya? Entonces tenemos harto contenido por avanzar, jóvenes. Este temita es un poco amplio, también para que vayan aprendiendo y practicando también la situación de los problemas, tenemos que verlos también. ¿Ya? Entonces voy a darles problemas sencillo, cosa que se aplique a estas ecuaciones y podamos analizar. Después, sobre lo que les he mandado, esta guía de problemas, les ruego por favor que vayan resolviendo y si tuviesen alguna pregunta, consulta, ¿no ve? Entonces me lo hacen en la siguiente clase, puede ser al principio o puede ser al final, ¿ya? Entonces yo les voy a ayudar con mucho gusto, les voy a orientar para que no estén perdidos. ¿Está bien, jóvenes? Ya. ¿Tuviesen alguna pregunta antes de terminar la clase, jóvenes? ¿Está todo claro? Ya. Listo, amigos. Entonces nos vemos la siguiente clase. Se cuidan. Hasta luego, jóvenes.